que hubo ayer, muy lamentable. No, que eso no fue bronca, ¿no? Yo creo que fue la agresión. Se puede describir mejor en lugar, como todos los medios de comunicación, opositores al gobierno lo toman como una trifulca, una bronca. No, señor. La agresión que se tuvo, algo sin precedentes en México, acto sumamente cobarde, y el ejemplo que se da a la sociedad mexicana y a la niñez es más que eh, horrible, deplorable, es una cuestión ridícula, es una cuestión con antecedentes que no se pueden permitir más en ninguna parte del mundo. Bueno, de esto y más hablaremos al respecto. Así es que por lo pronto, vamos a Prepárese para escuchar noticias, comentarios de los hechos acontecidos día a día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Prepárese para escuchar. es la identificación de nuestro esquema informativo. Así es que, déjeme decirle primero el dólar con el peso mexicano y el euro con el peso mexicano se encuentra con ganancia del peso mexicano, está a 18.65 el peso mexicano, fortaleza del peso mexicano. Yo creo que sí, 18.65, pues un parámetro bastante aceptable para México y los mexicanos. Y el euro está a 21.77, ganó un poco de terreno con el peso mexicano. Y pues sin más, vamos a dar a usted entrada. En primer lugar, yo creo que lo más lamentable de todo, el tiroteo que hubo en una escuela de Minneapolis. Yo creo que vamos a hacer un acto de reflexión muy fuerte y vamos nada más con dos temas porque son trascendentes, en el cual al menos dos niños fallecieron y pues se dice que 19 heridos por ahí. Sí, el atacante murió el atacante. Las autoridades de Minnesota informaron que al menos dos niños murieron y 17 resultaron heridos por el tiroteo ayer en la mañana que hubo en una iglesia católica, Anunciación. El ataque fue ejecutado por un joven, una joven de 23 años, mientras se realizaba una misa. El sujeto armado se quitó la vida, informó la policía de prensa, o sea, catalogado por las autoridades en Minnesota como terrorismo doméstico, crimen de odio contra católicos, dicen las autoridades. Pues yo creo que antes de hacer estas conjeturas habrá que ver más, ¿no? A ver, ver más cuál es la verdad, razón que se dio en esta situación. Vamos a ver más de lo mismo. El Buró Federal de Investigaciones, lo que conocemos obviamente como FBI, dijo que que investiga el tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos. Sí, esto por pues el lamentable episodio, ¿no?, que se dio el día de ayer. Ahora, hacen una narrativa, el jefe de la policía, Brian O'Hara, dijo que en una conferencia de prensa que el ataque ocurrió antes de las 8:30 de la mañana AM en la iglesia de la escuela primaria. Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar, fíjese, entrando en el año, y aquí creo que hay que ser más profundo, ¿no? Todo le echan la culpa a las armas, todas las armas, y que si el segundo constitucional y eso, puede haber todas las armas del mundo, o puede no haber la venta del mundo. ¿Eso va a resolver? No. La hipocresía real es el ejemplo que se tiene hacia las sociedades. Vivimos en una sociedad donde todo es guerra, todos son bombardeos, todo se permite, se matan 15,000 niños y no se dice absolutamente nada, todo el mundo callado. Manifestantes de las sociedades no tienen ninguna injerencia, ningún poder para poder tener a todas esas masacres. Sí, esa es la cuestión bélica que se lleva en el mundo, no digo país, en el mundo entero. Sí, es una cuestión penosa de ejemplo
hacia nuestras juventudes. Aunado con las mismas televisoras, las películas, la violencia, las series, los videojuegos, todo eso conforman un polvorín tremendo de poder controlar. No seamos hipócritas, no seamos hipócritas. La culpa es de todos, desde el descuido de los padres de la familia, las políticas que se llevan por los ataques de odio en ciertas inconformidades que se dan, que porque transgénero, que porque lo que usted guste y mande. Pero creo que aquí hay un involucramiento total en primer término, de los gobiernos en el cual dan acceso a hacer una formación de los niños, y no una formación en la escuela, no me refiero a eso, la formación que los chavalos, que los niños, que las juventudes hacen, equiparan como algo normal en las series de televisión, que ven a un personaje, sus superhéroes o su personaje matando a 10, a 15, como si matar fuera un juego divertido, que después se pasan a los juegos, a los videojuegos, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a pedirle a la juventud que no cometa estos ilícitos tan terribles? Si se pone el ejemplo por parte de los gobiernos, masacrar, bombardear, es una situación ridícula, ridícula para el ser humano, hombre. No debe de haber una cuestión, no debería de haber una situación de tal magnitud. Las mismas televisoras, ¿no? Con sus series de televisión que matan, hazaña y que hacen apología al delito, ¿sí? Y nadie les dice absolutamente nada. Es que eso es enferma, es como una cuestión enfermiza que se da y que han metido esas ideas hacia las juventudes. Es por ello que la juventud se involucra en gangas, o sea, en pandillas sádicas. Además, ya no son cualquier clase de pandillas. Vea las pandillas que hay actualmente, ¿no? Ahora hay pandillas y no me van a dejar mentir aquí los que vivimos en esta parte del hemisferio. Se da una situación de que para entrar a una ganga muchas veces les ponen que mate a una persona. Yo conozco en lo personal, sí, en lo personal, conozco a un buen amigo, y mataron a un buen amigo mío, un buen amigo mío que cada que venía a visitarme nos echábamos unas pláticas largas y tendidas, muy agradable. El tipo lo mató su sobrino. ¿Por qué? Porque tenía que matar a alguien en la ganga y se le ocurrió al individuo que pues, estaba tomando en su casa y lo mató de una buena vez sin ninguna razón aparente. Digo, esa es la clase de situaciones a donde hemos llegado. ¿Gracias a qué? Gracias, déjeme ya de la segunda enmienda constitucional, ¿sí? Porque las armas las van a conseguir en el mercado negro, las van a conseguir por amigos, las van a conseguir porque se las roban a sus papás, las van a conseguir a donde. Es la mentalidad con que se con que se actúa con esa hazaña, con que se actúa hacia la perversidad que se tiene mental en la cuestión de hacer maldad. Y hay quienes matan hasta por placer, así se lo digo, a ver qué se siente matar. Y eso, la verdad ya salió de todo contexto racional del ser humano. Pero repito, si vemos el ejemplo de los gobiernos que se dicen, se masacran, se alteran, hay genocidio en el mundo y nadie dice absolutamente nada, obviamente, pues le estás dando manga ancha a las juventudes el ejemplo, hombre. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Reitero, en las famosas cadenas de televisión hispanas, ¿no? Bueno, ya no se digan las americanas, ¿no? Hispanas, americanas, que la reina de esto, que el rey de esto, es que es inaudito.
inaudito porque son televisiones públicas. Ya, probablemente en películas, bueno, pues en películas la ve la gente que quiere verlo, ¿no? Ahí no se le puede negar el acceso a la cuestión visual, pero trabajar con las juventudes es lo que nos interesa, el control que se tiene inclusive en casa con las películas y bueno, pues ya no se diga los medios digitales como pues las redes sociales, ¿no? Así es que tremenda la situación y la apología que hacen toda esta gente que se dedica a los medios de comunicación. Y no vamos muy lejos, no vamos muy lejos, ¿no? Cómo se manejan la situación. Termino de dar la nota y le digo, entramos a la otra reflexión, ¿sí? La atacante, una mujer transgénero, comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante misa, dijo a los periodistas el jefe de la policía, O'Hara. El jefe de la policía relató que los agentes respondieron inmediatamente a los informes de tiroteo, entraron a la iglesia, prestaron primeros auxilios, rescataron a algunos de los niños escondidos en todo el edificio. Los niños estaban agachados, los adultos protegían a los niños mayores protegían a los más pequeños. Así se vivió el capítulo. Y se dice, las autoridades locales informaron que el ataque murieron dos niños de 8 y 10 años de edad, pero no revelaron sus identidades. Dijeron que las víctimas murieron en el lugar tras recibir el impacto de bala. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de los cuales eran niños, de 6 a 15 años de edad. 3 adultos mayores de 80 que asistían a una misa también resultaron heridos, tampoco revelaron las identidades, ¿no? Y el atacante, la atacante fue mujer. Fue identificada por las autoridades locales como Robin Westman, de 23 años, quien disparó contra los estudiantes antes de quitarse la vida en el estacionamiento. En el año 2020 cambió su nombre de Robert a Robin y empezó a identificarse como mujer. Ahí está el cambio que se hizo, ¿no? Ahora sé que eso ya es otro boleto y yo respeto mucho su razón de ser, pero su mentalidad hubiera cambiado también, ¿no? Hacer una mentalidad más congruente, más pura, más bondadosa. Eso es lo que le hubieran operado, ¿eh? No el transgénero. Las autoridades creen que la joven actuó sola y dijeron que no tenía antecedentes penales. O'Hara declaró que aún no podía confirmar cuál era la conexión con Westman en la iglesia, pero CNN reportó que se había graduado ahí en 2017 según una nota obtenida por la cadena, por dicha cadena, ¿no? Los motivos, pues ahorita son puras suposiciones, ¿no? Porque exactamente el motivo no sabemos ahorita, pero se continúa, bueno, dicen que se continúa investigando. Hubo un manifiesto de la atacante, ¿no? La policía confirmó la existencia de un manifiesto que el atacante había publicado en YouTube poco antes del tiroteo y de otro video. Según O'Hara, en el video se mostraba en el lugar del crimen, incluía textos perturbadores. Dice, de acuerdo con AP, uno de ellos, el presunto atacante muestra armas y las municiones con algunas frases como matar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y ¿dónde está tu Dios?, escritas en ellas. El segundo video muestra al presunto tirador señalando 2 ventanas exteriores en la que parece ser un dibujo de la iglesia y luego apuntándola con un cuchillo largo. No estaba claro cuándo se subió ese video en el canal. Tremenda la situación que se dio allá en Minneapolis, tremenda la situación, reitero, yo creo que se le echan la culpa mucho a la venta de armas, se le da una situación en la cual no es la esencia del asunto, es la activación, es quién activa estas y con qué objeto y con qué maldad y con qué saña. ¿Y por qué hacer una situación tan, pues yo digo, estúpidamente inútil, ¿no? Ay, no. Acusan a líderes religiosos de manipular a feligreses y obtener millones de dólares. Tenían sirvientes 24 horas. Eso es otro, bueno, es otra parte más de la noticia. Aquí se me metió esta nota
Dos líderes de organizaciones del Kingdom en Gordon Global Shore fueron arrestados por presuntamente someter a sus seguidores a este tipo de explotación, ¿no? Esa es otra. Bueno, pues ya he dado dos noticias sin querer, dos en una, ¿no? Dos en una se da. Bueno, y después de ello, pues, ¿qué sigue, no? Sigue la cuestión de cómo controlar a nuestros jóvenes, cómo controlar precisamente una situación de tan magnitud. Me parece que va a estar muy difícil con este tipo con el prototipo de información que tenemos. Ahora sí me voy a otra información, también hablando del prototipo informativo. Como ustedes saben, ayer hubo una agresión en el Senado de la República Mexicana, en la cual el presidente de un instituto político, que es un ratero, es un patán, es un violador, inclusive, sí, que las legisladores tienen que pasar por como se dice, por sus armas para poder ser catalogadas como aspirantes a diputadas o a cargos del poder ejecutivo, legislativo, perdón, el poder ejecutivo, se da una cuestión en la cual es uno de los capítulos más bochornosos que se han dado, más traidores, más, ¿qué le diré?, denigrantes por la institución en que se está dando. En la casa, una casa que debe ser respetada, debe ser digna, donde emanan las leyes, donde emana el poder legislativo, uno de los dos poderes legislativos, se da una situación de que un presidente de un partido resultó que es una bestia, un patán, un cobarde, porque atacó alevosamente pegando hasta por la espalda. Y bueno, esa bronca en el Senado de la rata de Alito Moreno, pues yo creo que no tiene calificativo, ¿no? Recordemos, ustedes saben, se ha pasado mucho en redes sociales y todo, ya no vamos a abundar mucho en ello. Se cantó el himno, empezó a reclamar todo por la retórica que iba a hacer o la declaratoria que iba a hacer sobre otra traidora más del pueblo de México, que es la senadora Lili Telles, sí, que por cierto se le conoce como la loca del Senado, porque la verdad yo creo que para estar en esos altos cargos primero deben de tener una cuestión de acceso a de que sean catalogados clínicamente sanos, ¿no? Y esta señora se utilizan que está medio chifladita y le dan cuerda para que todos los días suba a gritar, insultar y a decir cosas inapropiadas, poniendo pues en ridículo a una nación, a un pueblo. Esos son la clase de legisladores que merecen los pueblos. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces de ahí empezó el origen de esta situación, pero bueno, va el patán de este hombre, el Alejandro Moreno Cárdenas, el Alito, qué ridículo está, payaso se da con eso. El Alito, ya está grande, ya está huevoncito, como para que le digan el Alito, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas subió a la tribuna mientras escuchaba el himno, golpeó a Noroña, golpeó a una persona más ayudante de Noroña y lo pateó en el suelo, ¿eh? Lo pateó. Yo primero digo el capítulo. Lo pateó y luego otro tipo, mire, déjeme decirle quién es, ¿no? Déjeme decirle quién es este otro tipo. Aquí lo tengo. Dice, déjeme ver. Es un también un legislador, o sea, ya estaba todo preparado, ¿no? Por cierto, creo que era es miembro del representante de las juventudes priistas, ¿no? Ya se me fue la nota aquí, pero a ver, déjame ver si lo tengo acá. Bueno, bueno, las redes sociales no se le acaban, no se acaban con el Vandalito Moreno, con Vandalito Moreno, no se la acaban, no se la acaban. Bueno, pero fue una cuestión, ya no lo tengo aquí, ya se me fue quién era el otro sujeto, pero ahorita vemos quién fue el otro sujeto. Ya estaba, es un acto preparado, fue un acto preparado, indudablemente una situación ridícula, ¿sí? Y le doy la nota,
le doy la nota y hacemos precisamente el análisis, sobre todo de la información que se da, ¿no? Dice, la Comisión Permanente cerró trabajos en medio de una trifulca, ve cómo se manejan la información, ¿no? Provocada por el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Aquí debe ser en una trifulca, no, por un ataque directo, ¿no? Sí, una trifulca se presta a decir, ay, se pelearon los dos, no, no, señor, aquí fue un ataque directo, además cobarde, quien subió a la tribuna mientras se escuchaba el himno nacional, agredió al presidente de ese órgano para el Congreso, Gerardo Fernández Noroña, quien trató de contenerlo sin éxito. Alito siguió tirando puñetazos a diestra y siniestra y de un derechazo tiró a Emilio González, fotógrafo de la mesa directiva y responsable de las redes sociales de Fernando Noroña, a quien luego pateó ya en el piso. Es que parece increíble que yo le esté dando una nota de tal magnitud. Un senador, sí, llegando y pateando a un ser humano y amenazándolo de muerte, ¿eh? Lo amenazó de muerte. Eso no debe permitirse por ningún concepto, por ningún concepto. Y ya no es una cuestión política, aquí ya no se trata de cuestiones políticas porque está también el desafuero por cuestiones de corrupción de este tipo, ¿no? De este tipo, Alejandro Moreno, y ahora con eso yo creo que fue la gota que derramó el vaso. Es que, mire, el PRI ya no tiene razón de existir, ya no tiene, fue una bola de corruptos, son una bola de rateros. Y no se diga todo lo que pues me tocó vivir en esa época no a mí directamente, pero frecuentaba mucho a esa gente del PRI. Bueno, tomé un curso de formación política en el Instituto de Formación Política del PRI y ahí enseñaban cada cosa que para qué le cuento, ¿no? Enseñaban unas situaciones tremendísimas, cómo transgredir los derechos de la sociedad, cómo engañar a la sociedad, inclusive nos daban tips, cómo engañar, cómo manipular y todas las cuestiones, todas las antimañas que pueda tener pues la maldad en un partido político, ¿no? Ahora, ya se presentó, creo, ¿no? Una denuncia, porque dice ahí que ambas cámaras anunciaron por la tarde que presentaron una denuncia penal en contra de Moreno Cárdenas y solicitarán su desafuero. El dirigente priista estaba incontrolable de acuerdo con los videos tomados dentro del salón de sesiones, subió a pleno cuando estaba cerrando la sesión, comenzó a discutir con el presidente de la permanente que pidió que esperara que se terminara el himno nacional y de ahí pues ya usted sabe toda la cuestión. Cuando concluyó comenzó a jalonearlo, el morenista le pidió que no lo tocara, pero el periodista le fue a gritar, te voy a romper la madre, y empezó a golpearlo. ¡Qué barbaridad! No puedo creer que se dé una cuestión de tal magnitud. En la agresión también participaron el senador Pablo Angulo y los diputados. Este es el que le digo, Carlos Gutiérrez Mancilla, que al parecer es dirigente de las juventudes, qué brillante dirigente tiene la juventud de priistas, y Erubiel Alonso, estos ser integrantes del órgano del Congreso, ¿qué hacen ahí? Pues ya estaba planeado, hombre, estaba planeado. Legisladores de la Cuarta T, entre ellos el senador Jorge Carlos Ramírez, Manín, trataron de rescatar al titular de la permanente, que de todas formas recibió un último puñetazo por la espalda que le propinó Alito Moreno, mientras desde sus escaños las legisladores periodistas gritaban, oye, eso no, no hombre, qué barbaridad. Las legisladores priistas gritaban, puto, le gritaban a Noroña. Hijo, no, es que esta clase de gente no cabe en ninguna sociedad, menos en un parlamento, o en una cámara legislativa, o en donde se emanan la creación de leyes y de rectitud del derecho. ¡Qué barbaridad! No debe dejar, de veras, el gobierno de México haría mal si no, con esto pone fin precisamente a esa violencia, porque esto va en deterioro de nuestras juventudes, va en deterioro de la sociedad mexicana, y lo más lamentable, ahora lo que le digo, ¿no?
En conferencia de prensa, a ver qué dijo, bueno, Alito Moreno dice que él no empezó, ¿no? Yo ya oí la conferencia, hasta eso hipócrita, hasta eso cínico, hasta eso cobarde. En conferencia de prensa, los morenistas encabezados por el coordinador Adán Augusto López Hernández y el propio Fernando Noroña, además del diputado Leonel Godoy, dieron a conocer los videos tomados del salón de sesiones, donde se ve con claridad la actuación de Alito. Sostuvieron que fue una provocación planeada, lo que yo le digo ya cuando entraron los demás golpeadores, por lo que los demás por lo que además de las denuncias penales, las solicitudes de desafuero pedirán protección para los agredidos, entre ellos Emiliano González, quien en la conferencia apareció con un collarón y un brazo con cabestrillo. Fue el final de la sesión de más de 3 horas que ha caracterizado por los insultos, descalificaciones, sobre todo los legisladores del PRI y del PAN, que defendieron a la senadora, lo que decía yo, a la denominada, una señora, no sé si le dicen loca de la loca del Senado, así es conocida, pero yo creo que no debe de tener gente así, cualquier Senado en cualquier parte del mundo, una gente que está mal de sus facultades mentales, ¿no? Yo creo que no debe de admitirse a estas personas. Quien la Cuarta T le reprochó desde la tribuna de la casona de Chicotencan que haya pedido desde un medio extranjero la intervención militar a Estados Unidos. En conferencia de prensa, el PRI justificó su actuación en que según él no se le permitió intervenir en una tercera ronda para defender a la senadora Telles, a quien, en su opinión, desde Morena se le han agredido por ejercer la libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Todas las tarugadas que dice la vende patrias. Bueno, es algo sumamente desagradable, es algo que pues simplemente no cabe ya en este momento en donde las cosas en el mundo están muy delicadas. Ahora, lo vergonzoso de esto son como los medios de comunicación hacen apología del delito. Todos los servidores de la derecha mexicana, y aquí hay que decirlo muy claro, ¿sí? Justifican el hecho y le gritan que es un cobarde Noroña por no haber respondido a los golpes, por haber en ese recinto legislativo de lo más alto, de lo más sagrado que debe tener cualquier país, no solamente México, que se den ese tipo de agresiones por estos delincuentes y mofarse de Noroña y decir que no respondió y decir tantas barbaridades que realmente esa apología del delito queda especificada, queda muy marcada y la verdad de las situaciones debe de también de jalarse duro con eso. Yo sé que es muy complaciente la presidenta Claudia Sheinbaum y no lo va a hacer, pero debería de hacer una cuestión ya de parar un alto a los medios de comunicación. A los medios de comunicación que lo único que están haciendo es el desacrédito, el desprestigio y un ataque sin mirar las consecuencias de lo que están proyectando hacia la sociedad mexicana. Es tremendo, es ridículo que un tal Dóriga, que un tal Ciro, que un tal Cárdenas, estén defendiendo al delincuente cobarde, como es precisamente este sujeto. Así es que, amigos, amigas de Menos Grilla, Más Política, este es el resumen informativo del día de hoy. Y pues me retiro el día de mañana. Ya estaremos con el favor de su atención aquí en este mismo espacio. Mire, ya vino mi nieto que le ayudara a vestirse porque ya se va a la escuela. Y además me enseñan, ¿son zapatos nuevos? ¿Son nuevos? Ah, bueno, hasta zapatitos nuevos. Ahorita te ayudo, hijo. Así es que muchas gracias, amigos, y hasta el día de mañana. En esa mañana probablemente el informe informativo sea un poquito más tarde, porque recuerde que la semana entrante estaré haciendo noticias y enlaces desde la ciudad de Toluca y desde la ciudad de México. La hora va a ser, no son nada más 5 días que voy a estar fuera por razones de audiencias que tengo allá en México y voy a tener la necesidad
de hacerlo en diferentes horarios, de acuerdo al lugar donde pueda tener una señal para comunicarme con ustedes. Trataré de llevar también las cuestiones culturales, los sitios donde en mi espacio me den, después de las audiencias, me den para enseñarles la aportación de lo bello que es México. Así es que, o las ciudades sí, más significativas de las ciudades que visite. Muchas gracias, le doy las gracias a usted y lo espero el día de mañana con su amigo y seguro servidor Rafael Granados.